Estudiantes, muy buenos días. Exactamente son las 6:45 am. Estamos apenas todavía unos 10-15 participantes. Esperemos por favor a que sus compañeros puedan incluirse o integrarse al grupo para iniciar la clase. Estudiantes, muy buenos días. Comenzamos con la clase número 15 de la asignatura Estructuras de Madera y Metálicas. Por favor, ¿me pueden confirmar si se puede escuchar, si se puede ver la pantalla? Sí Buenos se días. ve, ingeniero. Muy bien, gracias. Hoy día entraremos al capítulo de compresión y tracción en maderas. Pero como punto final del capítulo de tracción teníamos este diseño de entrepiso, el cual habíamos planteado el día de ayer, que consta en este caso de una serie de viguetas, vigas secundarias, una serie de vigas principales entre los ejes C1, C4, C2, C5 y C3, C6, como también de un entablado que está por encima de lo que serían las viguetas, que es hecho con un elemento igual de madera, de pequeño espesor y de un ancho usualmente de 12 pulgadas. Este diseño completito, y yo le he generado ya para aumentar a la clase de ayer, se las va a explicar mucho más en detalle ahí. Sin embargo, podemos dar un pequeño repasito así rápido para recordar lo que se va a subir en el video con más detalle. Este sistema estructural tiene pues una suerte de entendimiento en cuanto a que las cargas, démosle a las cargas de uso, por ejemplo, las cargas vivas, van a estar por encima. O sea, aquí van a estar las personas, aquí van a estar, en este caso, el uso de la edificación va a estar por acá, encima. Entonces, claramente, la transmisión de cargas va a ser cargas externas, ya sea carga muerta o carga viva, sobre lo que es el entablado, entablado sobre lo que son las viguetas, viguetas sobre lo que son las vigas, aquí pero con una carga puntual usualmente es lo más conveniente. Y por último, de las vigas hacia las columnas y de las columnas hacia la cimentación. Ese es el flujo de cargas que tenemos que analizar. Por tal motivo, primeramente analizaremos, y vamos a anotar acá, por orden de, si se quiere, de cálculo. Primeramente calcularemos lo que son los entablados o entablonados. Posteriormente las viguetas o vigas secundarias y por último lo que serían las vigas principales en ese orden. Obviamente posterior a esto, tal vez número 4, podemos indicar lo que son las columnas. Y número 5, lo que son las cimentaciones o las fundaciones, ¿no? Así es el flujo de carga y también el flujo de diseño, en este caso análisis y diseño para resolver este ejercicio, en este caso este diseño. Como me piden solamente entrepiso, entonces me abocaré solamente a lo referido a 1, a 2 y a 3. El resto lo dejaremos pendiente para la siguiente, que veamos un proyecto con más completito. ¿Se entiende? Ese es el flujo. Entonces, dicho esto, aquí tengo una planilla, les voy a mostrar, que se ha desarrollado justamente para el tema de este ejercicio. Rápidamente les voy a mostrar. Primeramente nos pedían diseñar este entrepiso con madera verdolago, que es del grupo B. Entonces nos colocó todos los datos referidos al grupo B en cuanto a los módulos de elasticidad, mínimo promedio y las características mecánicas, ya sea fracción cortante, en este caso apoyo, como también hemos puesto los referidos, esta carga se me coloca, nada que ver, lo que son las luces de los elementos, en este caso luz de las viguetas, viendo de la gráfica, cada vigueta está más o menos calculado o dimensionado como 350 metros. Digo más o menos porque este acote está de eje a eje. Podríamos un poquito reducirle tomando la luz libre y descontándole la mitad de lo que sería el apoyo. Podríamos hacerlo así. Sin embargo, siendo un poquito más conservadores, además que no conocemos todavía las dimensiones de las vigas, que es lo que vamos a diseñar, podría tomar 350 nomás. Para las vigas también, en sentido de vertical, también 350. Igualmente es, en este caso, el acote de borde a borde. Podría descontarle lo que el apoyo en las vigas, en las columnas, perdón, para tener una luz un poquito menor. Para el cálculo, por eso es un un poquito más fino, ya con el detalle de toda la columna y cómo se va a dimensionar o detallar, podríamos hacer una revisión y poder un poquito ajustar, pero siendo conservadores podemos tomar también los 350. Por último, la separación entre viguetas, que es dato de este ejercicio, 70 centímetros, como está aquí.
Con todo esto y además el peso específico de madera del grupo B que sacamos de la tabla 13, tenemos los 1000 kilos por metro cúbico, o si quieres 1 tonelada por metro cúbico. Con esos datos procedemos a hacer la resolución. Primeramente referido a las cargas. Como es para una vivienda, como que indicaste en nuestro ejercicio, como es para una vivienda, pues claramente yo deberé referir a las cargas vivas, las sobrecargas para viviendas. Esto podemos sacar de la SEC y extractado de lo que sería la norma boliviana NB 1225002, que decíamos que es una copia de la norma norteamericana, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por favor, el audio, estudiantes. Van a apagar su audio, por favor. Carlos Cuba, por favor, tu audio. Gracias. Entonces, rápidamente, ¿no? Tenemos la carga viva para viviendas, uso residencial, 2 kilómetros por metro cuadrado o por aproximadamente 200 kilos por metro cuadrado, que es la carga usual para una vivienda. Hemos dicho, con sistemas de entrepiso de manera, difícilmente podemos hacer cargas muy pesadas, es decir, gimnasios, bibliotecas, habría que pensar en hormigón o en acero, ¿sí? Tenemos la carga viva, la sobrecarga, el llamado L, en este caso como debe ser, y empezamos por el entablonado o el entablado. En este caso, indicando, recordando el flujo de cargas que habíamos mostrado acá. Primeramente el entablado, luego las viguetas, luego las vigas. Dicho eso, planteamos. En el tema del entablado, si bien podemos plantear las ecuaciones y después despejar una inercia, es más conveniente irnos con la norma y ver, en este caso, escuadrillas, las que podemos, en este caso, elegir. Usualmente el entablonado tiene un espesor muy pequeñito. Varía entre 3/4 hasta 2 pulgadas. Ahí está la variación. ¿Dónde podemos encontrar esas dimensiones? Aquí está. Está en la tabla de la norma del capítulo 13. Aquí podemos revisar, ¿no? Desde 3/4 hacia abajo. Y obviamente el ancho tiene que ser 3/4 y el ancho usual es entre 10 y 12 pulgadas. Yo trabajé con 12 pulgadas de ancho, es lo más común, prácticamente 30 centímetros. Y hay que ir probando. En este caso 3/4 por 12 o 1.5 por 29, que es muy pequeñito para un entrepiso común. Luego probar también con 1 pulgada por 12 o 1,5 por 12 hasta 2 por 12. Haciendo las pruebas respectivas, yo he encontrado que este 12 por 1,5, por 1,5 es el que se acomoda. Al principio probé con 12 por 1 y ya no me cumplí y me fallará. Ahorita les muestro dónde. Calculamos lo que sería, colocamos las dimensiones, en este caso reales. Calculamos el peso propio del entablonado con las dimensiones, la sobrecarga sacada de aquí de la tabla de cargas vivas, y en este caso la carga total, que sería el peso propio de este entablado más la sobrecarga, ¿no? Aquí no estoy considerando un peso muerto adicional. Podría considerar una alfombra, por ejemplo, o algo más, pero no podemos colocar muros, por ejemplo. Eso es prohibido, ¿no? Muy bien, entonces, tomando en cuenta esto, y sabiendo que el ancho de faja de cálculo, y aquí hay que tomar en cuenta esto, si bien el ancho de cada entablado es 12 pulgadas o 30 centímetros prácticamente, en el cálculo del entrepiso, en el cálculo de lo que sería un entablado, se lo hace por metro de ancho, es decir, calculo con áreas o con cargas por metro cuadrado y luego lo distribuyo por metro de ancho. Me voy a preguntar eso por metro de ancho, cómo yo voy a hacer este dimensionamiento. De ancho, considero un área de influencia de 1 metro, área tributaria de 1 metro, ancho de cálculo, y multiplico este ancho de cálculo por cada una de las cargas. Me va a quedar, obviamente, en kilos por metro lineal, todito esto, ¿no? Asimismo, verifico y reviso que la separación entre viguetas, en este caso la separación entre viguetas, lo tomo en cuenta como 0.70. ¿Por qué? Porque en el ejercicio tengo ese dato, que es 0.7 entre vigueta y vigueta. Ese es en este caso el ancho de cálculo que yo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Con todo esto agarramos y hacemos una suerte de cálculo manual o modelación. ¿Por qué continuo? Porque, si se fijan, nuestro apoyo en caso de este ejercicio es un apoyo en el cual lo que serían nuestros entablados están apoyándose sobre las viguetas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoyos, ¿sí? Podría modelar el entablado sobre un apoyo continuo, es decir, tener como una viga continua. En este caso, este cálculo manual se lo puede hacer de manera con criterios de hiperestática o directamente, como he hecho yo, con un software y colocar los apoyos y calcular tanto lo que son momentos o cortantes como que son las deflexiones. En este caso, en este software, el Ramo Elements, sacando una relación L entre un coeficiente.
tal como se muestra acá. Entonces, una manera de hacer. Otra manera de hacer es la manera más conservadora, y es considerar cada trámite como isostático. Es decir, considerar que a largo plazo la madera va a ir cediendo y la conexión tampoco va a garantizar, en este caso, una total continuidad, y podríamos considerar tramos isostáticos. También eso, diremos, es un libre criterio, es más conservador. Tendremos momentos seguramente un poquito más grandes, cercanos a estos, donde más vamos a incrementar va a ser las deflexiones. Acá se va a aumentar de sobremanera, ¿no? Entonces, son criterios que se pueden tomar en cuenta, y yo recomiendo analizar, en este caso para entablados, como si fuese una viga continua, y después también hacer un chequeito para ver cuánto sería la deflexión considerando tramos isostáticos, y en base a eso tomar una decisión, ¿no? En este caso, en esta planilla, lo que se ha hecho es esto justamente, y se ha encontrado en este caso, en momentos, una verificación para flexión. ¿Por qué verificación? Porque yo ya había asumido una sección de 12 por 1,5. Posteriormente, una verificación en los cortantes, me sale también muy bien, cumple por mucho. Después, posteriormente, una verificación para la flecha. En este caso, para la flecha total, peso propio más carga viva, tengo el entre 863, que es el más desfavorable, y comparo con el factor que tengo de la tabla, que sería 300. Comparando 300 contra 863, estamos cumpliendo. Para la carga viva directamente me sale un poquito menos, 979, pero el requerimiento es 350. Comparando me sale igual que cumple. Entonces ya tendría este parámetro muy bien solventado. Si hacemos la prueba y le bajamos a 1 pulgada, seguramente aquí nos saldría valores mucho más pequeños y podríamos estar fallando. Es lo que podrían ustedes verificar también. Posteriormente hacemos el diseño de las viguetas, tal como habíamos indicado, calculando un peso propio, que lo podemos asumir o estimar, porque no tenemos la escuadrilla. Posteriormente, todo lo que es el entablado, lo que está por encima, calculamos por un ancho tributario de cuánto, de 0,7 metros. ¿Por qué? Otra vez, cada vigueta de eje a eje tiene 0,7. Entonces, ancho tributario de esta vigueta, por ejemplo, que estoy aquí marcándolo con este color rojo, de esta vigueta con color rojo, tenemos el análisis, la mitad de la distancia 0,35 arriba y 0,35 abajo, total 0,7, sería el ancho tributario. Y lo analizamos acá. Aquí está, multiplicamos esto, está ancho tributario, en este caso por el peso del entablado, por la carga viva, y listo, teníamos el peso que transmite el entablado en cuanto a carga muerta, carga viva, y el peso propio asumido, que luego lo vamos a verificar. Y igualmente, calcular una carga total distribuida por metro lineal. Con todo esto, aquí sí podríamos también hacer como aquí atrás, podríamos asumir una escuadrilla y luego verificar si cumple o no cumple. Aquí lo que he hecho es un poco diferente. He agarrado esta carga asumida en cuanto al peso propio, he encontrado lo que sería el requerimiento de la flecha admisible, despejando la inercia con la tabla y igualando una deformación admisible, y contra una inercia requerida para lo que es sobrecarga y para lo que es carga muerta y sobrecarga. De ambas inercias he elegido la mayor, en este caso la inercia para carga muerta y sobrecarga, que sería un poquito más grande. Con este valor voy a las tablas y encuentro. Usualmente las viguetas tienen una base de 2 hasta 3 pulgadas, usualmente. Si las cargas son muy grandes, inercias muy grandes, podríamos irnos hasta 4, pero lo típico es 2 a 4. Si busco esta inercia, con 2 pulgadas me saldría 2 por 10. O sea, una vigueta bastante esbelta, que podría tener problemas de estabilidad y tendría que colocar más elementos para rigidizar. Son decisiones. Necesitamos la decisión de usar, en este caso, la vigueta de 3 por 8, que es un poquito más estable. Si dividimos 19 entre 6,5, en la división, tenemos una relación de 2,92 con una solución ideal, ¿no? Que no me piden prácticamente más que restricción en los apoyos. Podría irme con 2 por 10 y ver la manera luego de restringir con la norma, pero son decisiones que hay que tomar, ¿no? Yo he tomado con 3 por 8. Y con esta sección corregimos lo que es el peso propio. Ahora sí, digamos, ya tomando en cuenta el peso real, no es estimado, peso real, esta vigueta, que lo podemos calcular también manualmente para separar las tablas. Y con esto, con las mismas cargas que había tenido arriba, calculamos la carga total y hacemos la verificación ahora sí de la flecha, ¿no? Y me salen coeficientes N muy superiores, de 330 prácticamente y 466, que estoy por encima de los requisitos mínimos de 300 y 350. ¿Por qué motivo? Cumple. Ya dimensionado la flecha, verificaría lo que sería flexión, cortante
El apoyo, sí, para saber cuánto es el tamaño mínimo para poder apoyar nuestra vigueta sobre la viga, eso para poder hacer un análisis. Obviamente el mínimo recomendado es 5, pero en este caso si voy a apoyar la vigueta sobre la viga, esto va a ser crítico porque el ancho de la viga a veces no es muy grande. Ahí tendré que revisar si es que este ancho de la viga para ambas viguetas, ¿por qué ambas viguetas? Porque si analizo, por ejemplo, esta viga del medio, pero esta viga del medio, tendrán en cuenta ustedes que para esta viga del medio tengo que apoyar la vigueta de la derecha y la vigueta de la izquierda. No es un elemento continuo, son elementos independientes. Entonces, el ancho de mi viga deberá ser suficiente o si no, tendré que ver al mínimo y ir verificando justamente este ancho que estoy aquí planteando, de 1.64, ¿no? Un poquito más tiene que ser, obviamente, ¿no? Con esto ya verificado, paso a la estabilidad, la relación que les decía, 2.92. Para esta relación, la norma no me pide mucho, prácticamente para 2.92. Puedo irme con 3 y en este caso para 3 solamente me pide un apoyo en los extremos. Nada más, con eso evito colocar diafragmas, me ahorro los diafragmas. Si tenía una relación de la sección 2 por 10, voy a la tabla específica de la parte 13 para que vean 2 por 10. Aquí estamos, que es 4 por 24, la relación 4 por 24, dividimos. En este caso sería 6, justamente. Voy para 6 en la norma. Y para 6 me pide, aparte de mi entablado, que sí lo tengo como vigueta, me pide esta relación o estos elementos en diagonal, ¿verdad? Si bien los elementos en diagonal los podría reemplazar de cierta manera con elementos de madera, totalmente llenos, es mucho más costoso, ¿verdad? Entonces, si puedo tomar una relación más pequeña, una vigueta más pequeña, pero yendo con esta recomendación, o podría yo también hacer como he hecho ahora, tomar una vigueta más estable, no tan esbelta, y solo irme con esto. Además tengo un plus, aparte de tener mi viga que no es tan inestable, tengo también lo que es el entablado encima. Entonces, de cierta manera voy a garantizar que mi vigueta no va a tener problemas de pandeo lateral, de inestabilidad, ¿no? He hecho el cálculo ahí, diremos, de la tabla, como también la de la referencia alemana que les mostraba, y me sale también de que estamos muy por encima, no deberíamos tener problemas en pandeo lateral para nuestra viga, ¿no? Así está, para la vigueta, perdón. Es vigueta. Y vamos a corregir solamente una terminología para que no nos confundamos, ¿no? Porque aquí tenemos viga y vigueta, para no confundir. Ahora sí. Listo. He hecho el cálculo de la vigueta confirmando la escuadrilla que yo he asumido, que es la de 3 por 8. Vamos después a hacer el cálculo de la viga principal. La viga principal tenemos, en este caso, vamos a ver el esquema, tenemos exactamente 3 vigas principales, C1, C4, C2, C5 y C3, C6. ¿Cuál viga es la más crítica? Pues la C2, C5, porque tiene carga de la izquierda y carga de la derecha. Se tiene 2 viguetas que se apoyan, tanto las C3, C5, C6 y C1, C4, solo tienen viguetas a un extremo, se tiene menos carga, menos área tributaria. Lo más crítico será diseñar en este caso las escuadrillas C2, C5. Si te toma en cuenta ese criterio, elegimos en este caso la escuadrilla más crítica, la que tiene mayor carga, mayor área tributaria, la del medio. La área tributaria 350, ¿por qué? Porque el ancho tributario es de este eje de 12.5 a la izquierda, 350 entre 2, 350 entre 2, entonces total son 350, que sería este ancho tributario. Ya lo estoy aquí marcando con un colorcito celeste, ¿verdad? Tal como hemos revisado. Este es el ancho tributario que yo tengo que tomar en cuenta para lo que sería el análisis de esa vigueta. Si tomaría yo lo que sería la vigueta o la viga C1, C4, por ejemplo, solo tendría este ancho tributario. Se hablaría en este caso de 3.5 entre 2. Lo propio para esta viga C13-6 también tendría un ancho tributario de 3.5 entre 2. Pues la más crítica obviamente es esta, C2, C5, la del medio tiene mayor área. Entonces, dicho esto, yendo al análisis, lo propio, ¿no? Tal cual, calculamos las cargas. Aquí un poco la diferencia es que las viguetas le generan cargas puntuales a la viga. No podría tomar, digamos, de una manera correcta una carga distribuida. En realidad,
las viguetas transmiten el peso del entablado, el peso de las propias viguetas y las cargas vivas como cargas puntuales, donde justamente en estos nudos que estoy marcando a continuación. O sea, en este nudo, en este nudo, en este nudo, en este nudo. Vale decir, como tener una viga, como la que estoy ahorita mostrando, la viga simplemente soportada con cargas puntuales. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4 en el tramo. De esta manera, ¿verdad? Obviamente también tengo cargas en los extremos, en los apoyos. Tengo una carga por acá, esta carga por acá, obviamente. Pero para fines de cálculo de esta viga no va a influir. Para la flecha, para la flexión, obviamente lo que va a gobernar solamente son estas cargas que están aquí. Para la flecha, por ejemplo, debería encontrar la posición deformada de mi viga, considerando estas cargas que están acá. Son 4 cargas puntuales. Y además, el peso mismo de la vigueta, o de la viga, pero no, tiene una carga de esta manera, una carga distribuida por el peso propio de la viga. Si no es tan incidente, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta el peso propio de esta viga. Adicionalmente, en esta viga habría la posibilidad de colocarle un murito. Hemos dicho, los muros no son, digamos, permitibles, a no ser que sean muros que nazcan desde la planta baja, ¿verdad? Pero esa recomendación era para los muros acá en el tramo, o sea, en la losa, en el paño. Eso es prohibido. Pero muros que pueden nacer sobre las vigas principales y desde planta baja podría ser el caso. En este caso, ¿qué tipo de muro? Pensamos, tiene que ser un muro de PVC o un muro de diafragma de madera. No puede ser un muro de ladrillo pesado también, ¿no? Porque también sería mucho, tal vez unas vigas muy grandes, tal vez no cumpliríamos con el material. Entonces, son las posibilidades. Tomando en cuenta esta previsión, entonces, aquí vámonos. En la planilla tomamos en cuenta el peso de la viga, como les decía, una carga distribuida, asumida en este caso, luego vamos a encontrar un peso del entablado más la vigueta, pero como carga puntual, un peso del muro, diafragma de madera o PVC, como decía, que tomo cero porque no tengo datos, si digamos puedo ir, por tener en este caso mi plano, tener que calcular el peso por metro lineal, carga distribuida, la sobrecarga de la carga viva, en este caso transmitida a la viga como carga puntual también, en este caso tanto esta carga como la segunda, esta y esta, son reacciones de apoyo de las viguetas. ¿Por qué por dos? Porque tengo una vigueta a la izquierda y una a la derecha, ¿verdad? Por último, la carga total distribuida de la viga, calculando en este caso la carga de la viga más el muro, que aquí no hay, y la carga concentrada en este caso, las que mostraba en esta imagen, estas cargas 4P, que verían, en este caso, afectadas por el peso del muerto, del entrepiso, del entablado, perdón, y las viguetas, está aquí, más el peso de la carga viva, como carga puntual, 600 kilos. Todo esto tenemos que hacer un análisis, modelar y encontrar lo mismo, de flexiones, flexión, cortante y apoyo, tal como se ha hecho. O sea, eso es la idea, ¿no? En el caso de la modelación de esta viga, si bien podemos agarrar una herramienta como el RAM, por ejemplo, o el SAP para hacer, y aquí quería llegar para explicar esta partecita, en la norma tenemos ayudas. Aquí he sacado las ayudas un poco por aparte. Les voy a mostrar. Aquí en la norma tenemos ayudas de diseño. Por ejemplo, en esta página tenemos estas ayudas muy interesantes. Dice vigas, viguetas y entablados y nos dan factores de deflexión, por ejemplo. Aquí un poquito para entender. Dice, por ejemplo, que para una carga puntual, una viga simplemente apoyada, una carga puntual en cualquier punto C en este caso, y C está en el medio de la viga, su deformación es igual a esta expresión que está acá arriba, que es 5,384 PL cubo entre I por un factor K delta. Esto es incorrecto, o sea, parece incorrecto porque todos conocemos que realmente esta deflexión con una carga puntual dada en el medio, ¿cuál sería? Pues conocemos que esta deflexión que se da máxima en el centro de la luz debería ser PL cubo sobre 48 EI, ¿verdad? Esa es la deflexión calculada. Aquí me está una expresión distinta y fíjense, parecería la ecuación clásica de una viga simplemente apoyada con cargas
repartidas, ¿verdad? Pero aquí entra el término al cubo, no entra a la cuarta. Entonces, esta pared que tú lo puedes entender es como que esta expresión parecida a esta que es la que todos conocemos en la memoria, para cada situación de carga puntual, la va adecuando con un factorcito de corrección. Para hacer la prueba, este mismo caso inicial, si se quiere, el caso inicial, que tengo una planilla de cálculo que he hecho para probar, justamente, es como una pruebita, ¿no? Entonces, aquí tenemos datos de este ejercicio, una carga Q, cualquiera, una luz de una viga, digamos 5 metros, el módulo de elasticidad cualquiera, una inercia cualquiera de la viga, y una carga puntual, en este caso 600 kilos. Aplico la expresión correcta, que es esta de acá, y luego aplico esta ecuación que está dada en esta tabla. Lo voy a hacer un poquito más grande, aquí lo voy a llevar, para que se pueda ver lo mismo que está ahí en la tabla, ¿no? Exactamente lo mismo. Esto lo voy a, déjeme, esto lo quiero mover por arribita para mojar esto. Ahora sí. Entonces, si revisamos lo que dice esta técnica, esta metodología, lo siguiente, aplique esa expresión que está aquí arriba, tal cual, copiado acá, te fijas, 5,384 PL cubo EI, y multiplíquele por un factor K, está acá. Y para este caso, K vale 1.60, o K delta, perdón, 1.60, ahí está, 1.6. Calculamos 1.096 exactamente, igual que el caso de la cálculo real. Entonces, está validado de que esta tabla de factores de deflexión nos sirve para encontrar deflexiones para cargas puntuales. En este caso, tú me dirás, pero bueno, hacerlo con la ecuación real es mejor, sí, parecería, pero en el caso, por ejemplo, nuestro que tenemos en este ejercicio, una viga con 1, 2, 3, 4 cargas puntuales en el tramo, hacer manualmente habría que deducir, ¿no? No es tan fácil, pero se puede deducir analíticamente la flecha, efectivamente, como también podemos agregar un software, pero mejor que eso, más elegante, es lo que está aquí en la tabla. Entonces, nos fijamos acá y vamos y tenemos este caso, fíjate. Ahí tenemos la viga principal, en este caso nuestra, y las cargas puntuales que serían los pesos que transmite la vigueta. La deflexión en el punto medio, en el centro, en el punto C, es la misma expresión que está aquí arriba, multiplicado por este K delta, pero que ahora ya no vale 1.6, ahora vale 4.638. 4.838, perdón. Entonces, una manera más elegante y más rápida de encontrar la deflexión en el punto máximo. Pues eso se puede aplicar y podrían ustedes probar también manualmente o con un software para ver las diferencias, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, hay que ir revisando que también tenemos ayudas para cargas repartidas. Tenemos la clásica viga, simplemente para con carga uniforme, cargas triangulares de esta manera, cargas parciales para vigas con volado, por ejemplo. O sea, tenemos cada caso que podemos tener o requerir, lo tenemos acá. Expresiones, por ejemplo, de deformaciones, ecuación en función de la posición de la carga, etc. O sea que realmente esto es de mucha ayuda y deben ir utilizando, si quieren esto, hacerlo manual, o sea, también en software. Yo aconsejo usar estas expresiones porque les van a ayudar mucho para el examen, para trabajar también. ¿Sí? Eso es. Este ejercicio, digamos, completito ya definido, lo voy a subir con esta pequeña grabación más que les he dicho, explicándoles un poquito más en detalle, y tendrían ustedes una tareita que sería hacer un entrepiso muy similar, ¿sí? Con estas geometrías de 5 metros, 7 metros, y hacer el diseño. ¿Sí? Esta tarea que va a ser para la siguiente clase. Y les voy a facilitar esto en la plataforma. ¿Sí? Perfecto. Hasta mientras voy a dejar de compartir y nos vamos a ir al otro capítulo, que sería en este caso compresión y tensión o tracción, que es la parte, digamos, un poquito más sencilla, pero hay que recordar las particularidades. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir para ver el material que tenemos a continuación. Denme un segundito, ahorita mismo vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a buscar nuestro material. Hasta mientras tendría que estar chicos estudiando lo que sería, por ejemplo, los textos o los libros referidos que les di en cuanto a Lessing Hoyos, por ejemplo, o al otro libro que les pasé, como también al libro de
diseño de Harry Parker, lo tienen que estar estudiando. Ahí tenemos ejemplos, tenemos también recomendaciones. Es importante que ya hagan el estudio, porque el examen ya lo tenemos pronto, el parcial, entonces tienen que estar preparados, tienen que estar estudiando, ¿no? Cualquier duda, claramente les vamos a colaborar, les vamos a ayudar, pero ustedes tienen pues que poner su parte. Es bastante importante. Cuidado que nos estemos descuidando, luego lleguemos al final y estemos con problemas, ¿no? Entonces hay que hacer práctica. Hacer práctica es la única manera para poder, si se quiere, aparte de aprender, solventar lo que sería pues un examen, ¿no? Entonces eso es lo que les recomiendo, ¿no? Cualquier duda, consulta, la pueden hacer ahí en la plataforma. Entonces vamos a habilitar pues, también un WhatsApp, una grupal, lo vamos a habilitar ya esta semana. Están en las últimas etapas de inscripción manual para los estudiantes, los últimos que se han un poco atrasado. Y ya tendríamos prácticamente todo listo para poder tener un grupo ya consolidado y completito, ¿no? A la gente que ha entrado tarde, realmente lo siento mucho, pero va a tener algún problema seguramente en poder igualarse, porque es bastante avance que hemos hecho. Sin embargo, yo considero de que sí lo van a poder hacer también. Tampoco es tan complicado, ¿no? Entonces, estudio y darle ganas, ¿no? Echarle ganas, eso es. ¿Sí? Entonces, déjenme, sigo buscando mis documentos. Es que acabo de mover mis documentos y poquito aquí no estaba encontrando. Denme un segundo. Ya. Voy a compartir entonces ahora. Y tengo aquí un documento que es un poquito antiguo, va a servirnos también para entender, ¿ya? Ya lo he encontrado, entonces presentamos pantalla. Ana, confirma si se puede ver, por favor. No se ve en la pantalla. Estoy compartiendo recién. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Muy bien. Centramos en lo que es tracción y compresión. Usualmente la tracción y la compresión se la ve más específicamente en cerchas o armaduras de madera. Específicamente lo que es compresión también se lo puede ver en columnas. En columnas, ¿sí? Primeramente entraremos en lo que es tracción, que es la parte más fácil, la más sencilla. En la norma, y aquí una pequeña explicación, vamos a ir explicando, detallando, tenemos el siguiente esquema. En la norma nos indica que la capacidad de tracción se debería calcular en función a lo que sería un área resistente, y básicamente la ecuación de cálculo es el esfuerzo admisible en tensión o tracción paralela a las fibras por un área. Es la fórmula de cálculo, no hay más. Entonces, el uso de elementos de atracción no se puede dar, por ejemplo, en armaduras en cerchas. Si hablamos en este caso particular que está aquí, ¿qué elementos con cargas verticales hacia abajo, como aquí están mostradas? La pregunta es, ¿qué elementos tendría en este caso tracción? Yo voy marcando según lo que yo considero. Si tienen ustedes alguna duda, me dirán diciendo. Pues, por ejemplo, acá, estos elementos que estoy marcando, aquí la cuerda inferior, por ejemplo, como aquí indica la cuerda traccional. ¿Por qué motivo? Porque esas cargas están en los nudos y van a generar tensión en la cuerda inferior. En la cuerda superior, que es la que está por aquí arriba, desde acá, todo esto estaría a compresión, y las diagonales, unas en compresión, otras en tensión. Depende mucho de la configuración de la cercha o de la armadura. Elementos muy largos requieren empalmes, ¿no? Eso pasa. O sea, elementos, por ejemplo, de una cercha de unos 10 metros no vas a poder conseguir. Entonces, consigues piezas y aquí las puedes empalmar, como está aquí mostrando en este esquema, ¿sí? Ese sería un caso de una cercha. Ya. En el caso de un tirante, por ejemplo, para poder rigidizar y ilustrar una viga, como se muestra acá,
también es un elemento en tensión. Como también en este caso a la derecha tenemos un pórtico, viste una elevación. Este pórtico de madera, aquí tenemos unas diagonales que están ariostrando, pues están contraventeando ante las cargas laterales. Usualmente los contraventeos también pueden ser de acero, tensores. También se pueden colocar piezas de madera, también. Son elementos que se usan, ¿no? Aparte de estos elementos que acabo de mostrar, o miembros o estructuras, un miembro a tracción pura es muy difícil de tener en madera, ¿no? Son estos los casos más convencionales. Entonces, recordar que la tracción siempre debe ser paralela a las fibras. Siempre. Jamás puede ser perpendicular. Estuvimos en los ensayos y de lo que está en la norma. Nunca puede ser perpendicular. Siempre es paralelo. Solo hay el valor de FT. No tenemos en la norma FT perpendicular. No existe. Solo hay paralelo. ¿Okay? Miembros comerciales, en el caso de los empalmes, usualmente hablamos de hasta 4 o 5 metros máximo. Las mayores luces tenemos que ser empalmes. Y los empalmes es preferente no hacerlo en la conexión, sino hacer un poquito corrido, como está aquí mostrado en el esquema. Buscar siempre la simetría. La simetría. Ahora, si lo quieres hacer en la conexión, ahí tendremos un elemento, un empalme, y otro empalme seguramente, y tendremos pedazos de madera. Habría que ver las dimensiones, pero les convendría nomás hacer como que indica, hacer en este caso solamente 2 empalmes, ¿no? Por la gente. Ahí está la parte introductoria. Vayámonos ahora a lo que dice la norma. Para la norma, antes de entrar a lo que es la ecuación de cálculo, los elementos en tensión se conectan. Entonces ya tenemos que ver algo de conexiones, algo para entender algunos criterios. ¿Cuáles son estos? Que en tracción o en compresión, cualquiera sea el caso, tenemos conexiones o uniones estructurales. Los tipos de uniones en madera, por ejemplo, pueden ser con pegamento. O sea, aquí tenemos una cola muy, muy así especial y adecuada para los miembros, y que en este caso ante unas fuerzas, por ejemplo, como la que se muestra, van a trabajar. En este caso van a trabajar a corte. Este pegamento trabaja a corte o así sale y va a absorber esta fuerza. En este caso, esta unión es bastante rígida. Y además de transmitir esfuerzos, lo que va a trabajar aquí es el pegamento. Y diremos que en la madera no requerimos hacer ningún trabajo adicional. Es decir, no tenemos que calar, no tenemos que perforar nada. Son solamente las piezas y acomodar en función a un detalle, ¿verdad? Aquí tenemos sin rebaje, lo voy a llamar. Sin rebajes. Voy a la derecha y encuentro ahora, por ejemplo, las uniones con clavos. Las uniones con clavos son como las que se muestran. Estoy clavando un elemento hacia otro. Fíjense, ahí tengo un clavo, lo que sería la cabeza. Aquí tengo la punta. Y puede penetrar una madera, 2 hasta las 3, inclusive en función al largo del clavo. En este caso, esta unión es menos rígida que la unión con pegamento. Menos rígida que la unión con A. Es un intermedio. Y en este caso, para clavar, si se dan cuenta, afectamos al área de madera. Aquí hay un rebaje. Existe un rebaje, pero es mínimo. Porque el diámetro de los clavos es pues pequeñito, ¿no? Son milímetros. Entonces es mínimo. Entonces yo podría considerar, por ejemplo, para tracción simple, este rebaje en cuanto a las áreas, pero es mínimo. Tal vez no sea bueno y directamente para el área resistente en tracción, tomo el área total, el área bruta le voy a llamar, área gruesa, sin tomar los rebajes. En el caso de tarugos, y me saltaré un poquito esto, mire directamente lo que es pernos, luego explico esto. Aquí sí es distinto, ¿no? Aquí ya el perno, hablamos de pernos de diámetros ya considerables, le quitan unas partes a la sección, visto, digamos, esto en planta, ¿cómo nos quedaría? Tengo solo un clavo, o solo un perno, perdón, que es también un poco prohibido, por lo menos 2 tenemos que tener. Si veo este perno, tengo esta sección. Entonces aquí tengo, digamos, una carga en tensión, y aquí tengo un rebaje significativo. El área resistente, que debe ser perpendicular a la fuerza, sería desde esta, una sección sin la perforación, y aquí está otra, una sección con perforación. Y cuando han visto ustedes en mecánica de materiales, la falla más probable se va a dar en la zona con perforación. Entonces, aquí esta área neta que le voy a llamar va a ser el área total o bruta, que es la que estaba acá, el área gruesa o bruta, y le voy a descontar el área o el diámetro
del hueco. Esta área del hueco será simplemente el diámetro del agujero de H, lo voy a llamar, por el espesor del elemento. ¿Qué espesor? Este de acá, por este espesor. Entonces así puedo calcular el área neta, y en este caso esta área neta la utilizaré para el cálculo. Para el cálculo, es decir, cuando yo aplique la ecuación esfuerzo igual carga entre área, yo lo que voy a decir es que la carga resistente de esta conexión en tracción será simplemente este esfuerzo en tracción paralelo a las fibras multiplicado por esta área. Ahora esta área, por ejemplo, en el caso de pegamentos, será el área bruta, no tiene rebajes, es el área gruesa. Para el caso de empernados, será el área neta, ¿no? Porque tengo que descontarle. Entonces ahí está un poquito la diferencia entre este tipo de conexiones. Con clavos no hay problema, área gruesa nomás. Con pernos sí tenemos que ya descontar. En la norma del pacto andino solo tenemos las tres, o tenemos esta conexión y esta conexión. La norma no maneja el tema de pegamentos, pero podemos ir al fabricante y considerar en este caso que el diseño no tampoco es tan complicado, se puede, diríamos, hacer. Ahora, adicionalmente, en la vida real, tenemos para poder conectar lo que son tornillos. El tornillo es como un intermedio entre perno y clavo, es un elemento de esta manera, que tiene un cuerpo así, ¿no? Tiene un cuerpo que tiene una rosquita que va penetrando. Entonces, el tamaño y la técnica de colocado es un amorfo intermedio entre un clavo y un perno. También deberíamos tomar en cuenta el diámetro para la ganeta. No tenemos en la norma especificaciones para tornillos, pero podemos sacar del fabricante y de recomendaciones extranjeras. Se puede diseñar. Tenemos también los famosos tarugos, y el tarugo es igual una perforación que se hace y se coloca un elemento para conectar que es de madera. Sí, también se puede calcular, no está en la norma, pero se puede calcular también, no hay mucho problema. La diferencia es que para cargas grandes no funciona mucho esto, porque los tarugos son de madera y pues de la madera dura no van a aguantar tanto como un perno, por ejemplo, o como una serie de clavos, ¿verdad? Aguanta menos. Tenemos algo más moderno aún, que son los conectores con anillo. Moderno digo para la norma, pero esto ya existe hace muchos años atrás. Y tenemos unos anillos metálicos que están acá y acá, que van a soportar las cargas, en este caso en tensión. Igualmente los anillos metálicos le generan un rebaje pues importante, porque aquí para poder meter el anillo se debe calar esta pieza, se va a quedar así, por ejemplo, un rebaje de esta manera para que pueda entrar parte de este anillo, la mitad del anillo. Entonces aquí tenemos una sección crítica, un área neta. Y por último, lo que son las famosas entalladuras. Las entalladuras son un trabajo más artesanal que hacemos como un anillo, pero en este caso es un trabajo de calado de la madera misma. En la madera de arriba hacia adentro, en la madera del medio, un poquito dejando la sección hacia afuera, para que esta parte que es de madera misma soporte las fuerzas. Entonces, otra manera de hacer eso también, aquí la sección de cálculo será por acá. Tomamos en cuenta esta área real, diremos, para lo que es el miembro de arriba, esta área real para el miembro de abajo, ¿verdad? Y para el del medio, no voy a tomar la parte más gruesa, tomaré la parte más delgada, ¿verdad? Son distintos tipos de conexiones los que tenemos en la norma. Repito, son clavos y pernos, pero en función de cualquier tipo de conexión, yo de lo que debo entender es que debo ir tomando en cuenta para la expresión del cálculo el área real en función de la unión. El área real es el área gruesa o el área con rebaje en caso de perno, anillo o tarugo, ¿sí? O también tornillo. Eso ya está explicado. Un capítulo enterito de nuestro avance va a ser uniones, conexiones. Ahí volveremos al recálculo de las conexiones, tomando en cuenta las perforaciones. Ahí volveremos. Y ahora lo que vamos a ver simplemente va a ser la expresión clásica. Aquí tengo de la norma, copiado acá. La esfuerzo de tracción paralelo a las fibras admisible, 145, 105, 75, emoción del grupo. Y tengo la ecuación clásica de cálculo. Pues dice la carga admisible. También en una literatura se la puede trabajar así, como carga en tracción, simplemente viene, es el área por esfuerzo admisible, tracción paralelo a las fibras. Ojo que esta área, repito, está en función de la unión.
Inicialmente en este capítulo lo que vamos a hacer es tomar en cuenta siempre, en este caso, el área total, es decir, el área G, le voy a llamar área gruesa. Cuando vemos uniones, en conexiones, uniones, se verificará, o sea, vamos a corregir o verificar esta área en función al área de la conexión que elijamos y vamos a recalcular, si quieres, esta carga admisible. Entonces, en este capítulo, para hacer un diseño, tomo esta expresión con el área total, diseñamos una sección y después, al hacer la unión, volvemos y vamos a verificar si la capacidad con esta área neta rebajada, si hablo de una conexión con pernos, por ejemplo, es suficiente. Si no es suficiente, bueno, vamos a aumentarle la escuadrilla, básicamente, es lo que se va a hacer. Pero jamás aquí yo voy a irme, digamos, al valor muy cabalito, muy exactito. Es decir, al igual que vemos en flexión, aplicando el método de diseño, yo tengo que decir que la carga de trabajo en tracción debe ser menor o igual a esta carga admisible, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, de esa expresión, yo tengo entonces que es la carga P menor o igual a esta área por el esfuerzo de tracción admisible, aquí espejo un área requerida en tensión que va a ser mayor o igual a la carga P entre este esfuerzo en tracción paralelo a las fibras. Con esta expresión de cálculo yo busco un área, ¿no? Como hacíamos en flexión, tal cual. Pero jamás esta área va a ser pues, cabalito, ¿no? Yo voy a agarrar, yo voy a irme a las tablas, en este caso de la norma, y a las tablas de la parte 13, y voy a buscar en este caso por área, ¿no? Voy a buscar por área, acá, en esta columna, ahí voy a buscar por área, y ponte que aquí tengo un área necesaria de unos, no sé, pues, 80 centímetros cuadrados, voy a ir buscando 80, y 80 cabalito no voy a encontrar, por ejemplo, aquí tengo esto acá, no tengo 80, voy a elegir el de 96, un 2 por 10, por ejemplo, o otra escuadrilla, más cuadrada, tal vez en una, aquí está, un 6.5 por 14, 3 por 6, o tal vez por acá, en un 4 por 4, tengo 81. En cualquiera de los casos que he mostrado ahorita, siempre es un poco más. Y ese poco más o plus nos garantiza que cuando hagamos con la revisión por unión y con el área neta, prácticamente estemos con la misma escuadrilla. O sea que no hay que irse tan cabalito. Pero hay que ir pensando, si voy a unir con perno, sí, tengo que darle más margen. Si uno con clavo, poder irme a algo más cercano a la carga, a la área de cálculo. En función de eso está. ¿Sí? No hay más, esa es la recomendación, esa es la cuestión de cálculo, es bien cortito, tracción, solo que de aquí, o que vamos a volver en el caso de uniones, como les digo. Es muy sencillo. Ahora entremos a compresión. De aquí en tracción, ¿alguna duda? Consulta. Pregunta. Muy fácil, ¿no? Esta parte de tracción, a un principio. Facilito, no tiene mucha complejidad. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguna duda, consulta? Todo de acuerdo, Inge. Muy bien. Está claro. Ahora vamos a compresión. En compresión ya es un poco distinto. Si bien, si nos acordamos, un miembro a compresión, en este caso una escuadrilla, ¿no? Como la que estoy dibujando. Sea de la luz que sea, de la sección que sea, ¿no? Si va a estar a compresión simple, o sea, céntrica, totalmente céntrica, aquí tengo una carga de compresión también. Lo que yo debería calcular acá, igual es sigma de compresión, es igual a carga entre el área. Aquí tenemos esta área. Debe ser menor o igual al esfuerzo en compresión, en este caso, paralelo a las fibras, porque voy a considerar que siempre el elemento, una columna, por ejemplo, se cortará a lo largo, ¿no? No debe cortar nunca a lo ancho, porque una tronca jamás va a encontrar una tronca tan larga, ¿no? De un diámetro tan ancho, perdón. Entonces se corta a lo largo, entonces es la compresión paralelo a las fibras, y de aquí despejamos que esta área requerida igual, mayor, igual a la carga de trabajo entre este esfuerzo en compresión paralelo. Esta área requerida yo la calculo y estaría con el tema de compresión, al igual que en tracción, ¿no? Esta falla, si quieres, es una falla por aplastamiento se llama, ¿de acuerdo? Por aplastamiento del miembro en este caso. Se va a aplastar. Esto pasaría siempre y cuando no existiese el fenómeno llamado pandeo, pero esto
Además, entonces, hay que ver el pandeo. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad lateral, como ustedes conocen, y que influye sobre todo en elementos que son más esbeltos, es decir, ya de manera más general, viendo el tema de su longitud. Comparado a la longitud, por ejemplo, y los medios de apoyo, ya sean articulaciones u otros, el miembro puede pandearse, o sea, deflectarse lateralmente antes que aplastarse. Entonces, eso le va a reducir esta carga o capacidad de aplastamiento y requeriremos en este caso un área más grande o modificar los elementos de apoyo. Eso para recordar lo que han visto en resistencia de materiales. Perfecto, entonces vamos a entrar a ver esto. Sin columnas, la teoría clásica nos habla, si se acuerdan, de lo que es el pandeo, y hablamos de la longitud efectiva. Hablamos de la longitud efectiva al pandeo. Pues en este caso, hablar de la longitud efectiva nos llama la atención, y si nos acordamos, si hacemos memoria, hablar del término se refiere en este caso como la longitud teórica de una columna equivalente, con articulaciones en sus extremos. ¿Se acuerdan? Al hacer la deducción de la ecuación de capacidad de Euler, o de Euler, lo más correcto, la pronunciación, decíamos, bueno, tengo una columna que aquí la voy a esquematizar de esta manera. Y teníamos apoyos de esta manera. Y lo que hacíamos, tengo una carga P, diremos. Aquí el apoyo es mejor puesto así, más correcto. Y lo que se hacía era el cálculo, ¿se acuerdan de la carga crítica de pandeo? Carga crítica le voy a llamar, tomando en cuenta este fenómeno de inestabilidad. Como tengo una articulación arriba y abajo, es biarticulado, entonces la luz de pandeo era la misma. Esto es la luz real, L de esta columna. La luz de pandeo es luz efectiva, voy a llamar así, es la misma, por tanto, la luz efectiva era el factor K por la longitud, donde este factor K se llama factor de longitud efectiva, ¿se acuerdan? En el caso de tener un biarticulado, obviamente este factor, aquí en este caso, factor K es igual a 1, o sea que las luces son las mismas. Pero para otras condiciones de contorno, por ejemplo, una columna que sea, por ejemplo, bien potrada, para hagamos este extremo, que sea bien potrada, o sea, en este caso, acá. ¿Cómo se va a deformar o cómo se va a pandear esta columna? Aquí va a comenzar línea recto, una sola parte, es decir, va a coger lo que es la deflexión. Aquí lo propio. Ustedes esto han visto mucho en mecánica de materiales, se han explicado muy bien. La luz de pandeo aquí es distinta. Si bien aquí tengo la longitud real del miembro de esta columna, la longitud de pandeo está entre este punto y este punto de inflexión. Ahí está esta longitud efectiva. Entonces, viendo esto en los ensayos, esta longitud efectiva es un factor K de longitud y K es menos que 1. Y en base al tipo de conexión, si no recuerdo mal, este K era 0.65. Eso vamos a revisar. Esto venía de una ecuación de la elástica que se podía integrar en función de la carga crítica de pandeo. Esa integración que la han visto ustedes en mecánica de materiales y todas sus consecuencias, y ojo que esto solamente vale para el rango elástico, lo que han hecho en mecánica de materiales, llega a esta parte de la asignatura, y aquí nos muestra justamente lo mismo, el factor K, y para poder en este caso aplicar, y un poco me anticipo ya, en la norma ya nos dan una serie de cuadritos, un cuadrito que es general para un biarticulado, para un articulado empotrado, perdón, será biempotrado, articulado empotrado, un empotrado desplazable, un biarticulado, empotrado libre y un articulado desplazable, que son los casos típicos de conexiones o restricciones teóricas. Para cada caso tenemos un valor teórico. El valor teórico sale de la integración de la ecuación de la elástica, o sea, aplicando el procedimiento de Euler. 0,5, 0,7, 1, 1, 2 y 2. El clásico biarticulado hasta acá, que es 1. El biempotrado que les decía 0,5 es el valor teórico. Pero el valor recomendado por las normas está acá, corrige los factores K, sobre todo de los elementos que son menores que 1, por ejemplo.
Este que es bien empotrado, si bien 0,5 es lo matemático, para trabajar se aconseja 0,65. Empotrado articulado, si bien matemáticamente 0,7 se aconseja para el diseño 0,8 y así se va modificando, a excepción del biarticulado, y aquí se va también aumentando el empotrado libre. Para estos casos se usa el valor recomendado en el diseño. Este cuadro es universal para lo que es acero, concreto, hormigón y madera. Sin embargo, la norma del pacto andino tiene específicamente una tabla un poquito diferente. Coge también estos parámetros, pero además, y está que para un poquito, disculparán la escala, pero está así la norma. Considera, por ejemplo, algunas modificaciones que no están en la tabla anterior, que es la tabla universal. Considera, por ejemplo, fíjense, biarticulado, está perfectamente, factor K igual a 1. En este caso, un empotrado en un extremo inferior. Y arriba dice prevención del desplazamiento y rotación. Dice, y el otro, el lado de arriba, impedido a rotar pero libre de desplazarse. Sería empotrado desplazable. Aquí lo tenemos, el empotrado desplazable, en este caso. El teórico es 1, pero para diseño es 1.20. Revisamos, tenemos 1.20, fíjense, está perfecto, ya nos da el valor de diseño recomendado, como acá. Luego tenemos un empotrado, un extremo, y el otro extremo dice parcialmente impedido de rotar, pero libre de desplazarse. Es un caso intermedio, que se puede dar en la madera, y fíjense acá arriba, puede moverse, dice, lateralmente, pero parcialmente impedido de rotar. Y el parcialmente es un intermedio entre una articulación libre y digamos, restricción total a lo que sería el giro. Algo parcial. Eso aquí no hay esto. Es una particularidad que se da en madera. Está parcialmente impedido de girar. Aquí nos da un factor de 1.5. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, un poste de madera o una columna de un entrepiso, tener dos posibilidades. O que sea desplazable, aunque también el nudo de arriba pueda un poquito girar también, adicionalmente desplazarse. El factor va a cambiar, es 1,2 y 1,5, más crítico es 1,5. Entonces tendría que investigar cómo está el entrepiso, por ejemplo, la parte superior, cómo estaría restringiendo este giro. Si tengo duda, me iría mejor con este 1.5, que es más crítico. Luego tengo el clásico caso, empotrado libre. Aquí tengo 2. Empotrado libre, fíjense, es 2 el valor real de matemático, pero las normas internacionales recomiendan 2.10, pero la norma del patrón maneja 2, respetamos. Un articulado desplazable, que es 2, y que en la normativa internacional también es 2, aquí estamos acá, perfecto. Y un factor más, que aquí no está colocado en la tabla, que es un articulado en un extremo, hacia abajo, y arriba libre. Aquí no hay, porque es obvio. ¿Qué pasa con un articulado libre? ¿Qué podría pasar? Articulado libre. Es totalmente inestable. Ni bien tocas, ya eso se va. Aquí dice que es casi infinito. Entonces, artículo libre directamente es inestable. No funciona. Aquí no está colocado en la tabla. Entonces, la tabla con la cual vamos a trabajar es esta, la de la norma de maderas. Poco la duda es el caso 2 y 3, ¿no? Tenemos este empotrado desplazable o empotrado parcialmente impedido de rotar desplazable, ¿no? Un poquito ahí tenemos que adecuarnos, pero es lo que pasa. Dicho eso, tenemos ya los factores que no tenemos que integrar nada, entonces contendríamos la longitud efectiva. Ya. Lo que faltaría sería en este caso la ecuación de la esbeltez. Recordar que lo que vieron ustedes en mecánica de materiales, han encontrado la ecuación de Euler, ¿no? Y una de las expresiones de Euler, o de Euler, no se pronuncia, decía lo siguiente: la carga crítica de Pandeo es igual a pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el área entre una relación de esbeltez, factor K por la longitud real entre el radio de giro, todo esto al cuadrado. Y de esta expresión es lo mismo que decir pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el área entre esta longitud efectiva, que es K por L, entre R al cuadrado. Lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Déjenme borrar esta parte. Lo quiero borrar. Entonces, esa es la ecuación clásica de Euler. Obviamente, en función del radio de giro. Podríamos convertir esto y cambiar a la inercia. También se lo podría hacer. Pero la clásica ecuación de compresión de columnas toma en cuenta el radio de giro.
Entonces, este KL entre R que está en esta expresión de acá, es igual decir a LE entre R, se llama esbeltez. La medida de la esbeltez es la razón que te da indicios, te da criterio acerca de la posibilidad o de la susceptibilidad de una columna pandearse. Si la esbeltez es alta, entonces la columna se va a pandear más fácilmente. Si la esbeltez es baja, podría la columna hasta no pandearse y fallar por aplastamiento antes de pandear. Esa es la importancia de la esbeltez. Y usualmente las normas internacionales de esta esbeltez KLHR se la limita a 200, ¿no? Es recomendación universal, ya sea en concreto, en acero, etcétera, se limita a 200. Y si se trabaja así. Pues en la madera tenemos una particularidad. Pues en la madera tenemos que la esbeltez que define la norma ya no es esa misma, de KL entre R. Y les cuento que esta expresión se modifica, se le llama lambda, es KL entre D, donde D es el lado menor de la columna, la dimensión menor de la columna. En realidad la esbeltez que está acá, tomando en cuenta una misma columna, es decir, una columna, por ejemplo, que voy a dibujar, empotrada, tal vez libre, empotrada libre, que su pandeo sería este. Pues en este caso, este tipo de columna, yo encontraría cuánto vale el factor K y su longitud, ¿verdad? Ahí entraría. Ahora, para encontrar la esbeltez, debo colocarle D, donde D es la menor dimensión. Tenemos una sección transversal de una escuadrilla, ¿verdad? Aquí tenemos una base y una altura, entonces, obviamente, D va a ser igual al mínimo entre la base y la altura, que usualmente es la base, y colocar este valor aquí en la expresión. Pero legalmente, para un cálculo en el espacio, lo que hacemos es encontrar, y por eso no quiero que se confundan, o sea, no hagan caso de que siempre es el menor, no. Lo que se debe hacer es encontrar una esbeltez en el eje X y una esbeltez en el eje Y, tomando en cuenta que los ejes de mi sección transversal son los que están aquí, el eje X y el eje Y, que les puedo cambiar a XZ, no importa, ¿no? Solamente la nomenclatura. Entonces, de esto, yo me preguntaré, si tengo el pandeo nomás, ningún otro fenómeno, la esbeltez de diseño, el lambda de diseño va a ser el valor en este caso máximo, entre lambda X y lambda Y. Se va a pandear a la mayor esbeltez la columna. Obviamente, esto te va a dar para la dimensión más pequeña, pero mejor siempre como químico que hagas biaxial, porque cuando tengamos que hacer una columna con momentos, es decir, una fracción compuesta, ahí tenemos que hacer este cálculo en ambos ejes, hay que hacerlo así. Entonces, a diferencia de esta expresión conocida de que era KL entre R, tenemos ahora KL entre D. Esto es así, les cuento. A nivel internacional lo mismo. La norma NDS norteamericana, la norma chilena, cualquier norma, en este caso que maneje la madera, cambia el radio de giro y coloca la dimensión de la sección transversal. Es como un ajuste que se hace y no se toma en cuenta en este caso la ecuación de Euler tal como bien. Esta expresión, tomando en cuenta la dimensión de la columna, tiene una limitante. Si decíamos para el KL entre R es 200, bueno, en madera, el limitante de lambda es 50. Entonces, yendo adelante, esta esbeltez límite es pues 50. Es el límite que se puede tomar máximo. Más de 50 no se acepta para lo que sería una columna con presión. Habría que diseñar, darle más dimensión. Ahora, las columnas se clasifican en maderas en 3 estados. Una columna corta, una intermedia y una larga. Si es corta, lambda vale menor que 10 y la falla va a ser por aplastamiento. Si es larga, o sea, muy esbelta, lambda es menor que 50, pero mayor un parámetro C sub K. Este parámetro C sub K nos da la norma con esta expresión. Este parámetro límite de frontera entre la columna intermedia y la larga es 0.7025 raíz cuadrada entre del módulo de elasticidad entre FC, donde FC es, obviamente, déjenme borrar. Este valor es esfuerzo o compresión paralelo a las fibras. Obviamente, no puede ser perpendicular porque la columna, repito, se corta en sentido longitudinal, ¿no? Del tronco. Esta expresión es como la frontera entre estos dos tipos de columnas o dos tipos de pandeos. ¿En qué es la diferencia? Es que al construir un diagrama de capacidad
en columnas, una columna larga es la que menos resiste, la que menos aguanta por su esbeltez. Una columna corta es la que más aguanta y es casi constante, su capacidad simplemente va a ser el área por la resistencia de compresión paralela. Y aquí entra la ecuación perfectamente de Euler, ecuación clásica de Euler, pero modificada por este lambda. Y aquí en el intermedio es una ecuación mixta entre esta expresión y esta expresión, una ecuación intermedia, ¿ya? Entonces, así hay que entenderlo, 3 tipos de columnas, 3 tipos de comportamientos. Aplastamiento, aquí Euler, o sea, bandeo puro, y aquí en el medio una expresión intermedia. Así que entenderlo. Usualmente, una columna de edificación, tenemos dimensiones pequeñas, entraremos con las columnas largas, usualmente. Pero vamos a ver caso a caso lo que nos sale. Muy bien, entonces, viendo cada estado, de cada estadio, tenemos que, para columna, aquí tengo la gráfica de estas 3 tipos de columnas, la gráfica acá de esfuerzo versus lambda. Para cada estado, columna corta, y vamos a anotar, columna corta, columna intermedia y columna larga, 3 tipos de estados. Tendremos 3 tipos de ecuaciones. Aquí tenemos, obviamente, la expresión clásica, el área por FC paralelo. Ahí está, todo totalmente constante como el límite. Aquí está la expresión de Euler ajustada por este lambda de madera. Y esta parte intermedia, que les voy a mostrar a continuación cómo se lo muestra con una expresión matemática a la norma. Pues dicho esto, tenemos acá, en las ecuaciones. Un poco me adelanto. Aquí está. Columnas cortas, como les decía, es FC por A. Ahora la norma, un poquito para diferenciar del caso de tracción también, no le llama P, le llama N, N admisible. Hablamos de N, es capacidad, en este caso, axial, la compresión, ¿ya? N admisible es FC por A. FC paralelo a las fibras, recordar. Columnas intermedias, la capacidad entonces de la columna es FC por A, que está aquí, por un coeficiente de reducción, que es 1 menos 1/3 lambda entre C sub K a la cuarta. Esta expresión es una expresión, si se quiere, para un ajuste, como el que les mostraba aquí en el dibujo, en el esquema, para ir del rango constante de lo que sería aplastamiento al rango de Euler. Se tomen en cuenta algunos criterios técnicos y estructurales en su deducción. Igual prácticamente todas las normas internacionales es la misma expresión, una serie de ajustes, pero es la misma prácticamente. Y por último, la ecuación de columna larga, que es la ecuación de Euler ajustadita con un factor de seguridad. Si bien la expresión clásica, les decía, en columnas, que voy a copiar en la parte de abajo, según Euler, a un material perfecto isotrópico, ¿se acuerdan? Decíamos, la carga crítica de Pandeo es igual pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el área entre KL entre R al cuadrado. Esta es la expresión, digamos, clásica de trabajo. Entonces, esto se modifica y aquí este valor, este coeficiente numérico y el ajuste que tiene esta expresión viene de acá, ¿no? Entonces esta es la expresión de Euler ajustada para madera, con esta lambda que sería la esbeltez, si se quiere, para lo que sería madera, tomando en cuenta lo que sería el valor del D y no del radio de giro, ¿sí? Entonces, aquí tengo la ecuación para columna larga, es rango elástico, la que menos soporta carga, columna intermedia y columna corta, que es la máxima carga posible de una columna, de aplastamiento. En función de cada rango yo calculo y estaríamos, ¿no? No es muy difícil. Lo que tengo que hacer inicialmente es ver la esbeltez y calcular. Aquí tengo un ejemplito para poder calcular, algo muy sencillito. Un cálculo clásico es de una cerchita básica, diremos. Aquí tengo una carga y hay que descomponer la carga, sacar los esfuerzos y hacer el diseño del miembro. Les hago una pregunta, sobre todo para los nuevos. Esta cerchita que sí básica, si quieres, tiene 2 elementos, el elemento AB y el elemento BC, 2 barritas. Entonces, a lo que están viendo ustedes, a lo que se pueden fijar, el elemento AB y el elemento BC, así le voy a llamar. Aquí voy a hablar tracción, compresión, aquí voy a hacer un cuadrito, para que ustedes me ayuden.
Lo que quiero que ustedes me digan es si el elemento AB o BC está en tracción o en compresión. Voy a preguntar a alguien a ver aquí del grupo. Viendo la cerchita esta, ¿no? Sin hacer ningún cálculo, solamente viendo cómo está con la carga ahí en el extremo. Entonces vamos a preguntar. A ver a alguien nuevo en el curso. Vámonos a consultar. A ver a Dylan Carrasco. Dylan Carrasco, ¿eres nuevo en el curso? Um, No repitente. es la primera vez que tomo esta materia. Perfecto, Dylan. A ver, aquí viendo la imagen de esta cerchita. ¿El elemento AB está a tracción o a compresión? ¿Qué piensas? A compresión. Voy a marcar lo que tú dices. Según Dylan, está a compresión. Y BC, Atracción. a tracción. ¿Ya? Ya, la pregunta que les hago. En esta cercha o en cualquier otra, ¿todos los elementos podrían estar a tracción pura o compresión pura? No, ¿verdad? Tiene que interactuar compresión con tracción. Eso es lo que dice la teoría. Ahora, esta carga está aquí abajo. Quiere jalar esto hacia abajo, quiere que se deforme esto de esta manera, ¿verdad? Así. Obviamente, la barra esta BC debería estar, en este caso, jalándose. Para mí, BC debería estar en tracción, como aquí indica su compañero, y AB debería estar en compresión. Eso es lo que muestra esta manera de deformarse. ¿Sí? Hay que hacer el cálculo y encontrar los esfuerzos internos en las barras. El cálculo se puede hacer manual, en software, como tú quieras. La idea es que lo hagas bien y rápido. Tipo de searches tan sencillas se puede hacer manual por método de los nudos y se puede encontrar, bueno, en el nudo B, diagrama de cuerpo libre, tenemos la carga de 400, y podríamos asumir algunas cargas, es decir, por ejemplo, que para el miembro BC, digamos, ya, toman en cuenta esta carga, esta fuercita, le voy a llamar fuerza BC si quieres, y aquí al lado derecho, el AB, fuerza a la derecha, pues fuerza AB. Al fin y al cabo, al hacer el cálculo, los signos van a salir de ahí, ¿no? Los signos que yo encuentro. Podría yo colocar algunos ejecitos, tal como aprendí ustedes, no hay problema, colocarles unos ejes. Por ejemplo, decir este va a ser el eje X, el eje Y, o si quieres el eje horizontal, el eje vertical, como tú quieras. Y aplicando nomás sumatorios de fuerza en el eje X igual a 0, y sumatorios de fuerza en el eje Y igual a 0, encontraríamos la fuerza AB y la fuerza BC. ¿De acuerdo? Una vez que encontrando esas fuerzas, luego procederíamos a diseñar. En el caso del elemento de compresión del AB, ¿qué habría que hacer? Tenemos la fuerza. Tenemos que encontrar, perdón, de AB, esta compresión, su longitud. AB tiene 2.50 metros. Con esta longitud y con la fuerza, iríamos a las expresiones que aquí acabo de mostrar. Y habría que comenzar con el diseño, empezando con lo que sería la esbeltez. Pero para esbeltez, ¿yo qué necesito? Aparte de la longitud, el factor K, y requiero también la dimensión para poder, en este caso, diseñar. Entonces, para poder diseñar en compresión, tengo que asumir una escuadrilla. Debo asumir. Por ejemplo, si asumo 2 pulgadas, que es 4 centímetros, de los 2,50 que tenía de longitud, por el factor K, que para una cercha, aquí no veo una cercha, pero se considera que está siempre biarticulado en cerchas, o sea, tomar 1 en cercha, pues 2,50 por 1, entre esos 4 centímetros lo divido y encuentro el factor lambda. Si es más que 50, no me sirve, voy buscando hasta que tenga menos que 50. En función a lambda, el cálculo de ese parámetro C sub K, clasifico si es corto, intermedio o largo. En base a eso, aplico la expresión de cálculo, es decir, la ecuación de columna corta, intermedia o larga. Usualmente estamos en el rango intermedio o largo, usualmente, y calculamos la capacidad. Si la capacidad es mayor a las fuerzas actuantes, en este caso la fuerza AB, mi elemento está muy bien, soporta. Si no satisface esto, debo rediseñar, buscar una escuadrilla un poquito más grande. Y así ir buscando hasta encontrar y diseñar este elemento. Lo mismo en el de tracción, lo propio tenemos que encontrar en este caso, y más facilito porque no hay ahí pandeo, despejamos el área requerida y encontramos una expresión, un elemento que satisfaga. El problema luego del diseño va a ser la conexión.
O sea, yo puedo colocar cualquier escuadrilla acá, pero en una conexión yo debo compatibilizar usualmente las escuadrillas. Es lo que vamos a ver la clase del día, en este caso sábado. Vamos a hacer puro diseño de este tipo de elementos y columnas mismas. ¿Sí? Este ejemplito número 1 que está aquí, háganlo para practicar. En el transcurso de la semana me pueden hacer unas consultas, dudas al respecto y podemos quedar de acuerdo. ¿Sí? Pues quedamos aquí en la clase del día de hoy. El tema del entablado con todos sus detalles los voy a subir más tarde en planilla PDF para que ustedes lo elaboren y también una grabación explicando a detalle qué es lo que se ha hecho, como también la clase del día de hoy. ¿Sí? Entonces, estén estudiando. Este capítulo es bastante cortito. Ya han visto las ecuaciones, hay que hacer aplicaciones prácticas y luego veremos también lo que sería el capítulo de flexión compuesta, es decir, flexión con compresión en este caso, flexocompresión. Viendo eso más, entraríamos ya a diseñar todo tipo de estructuras, ya sea vigas, ya sean cerchas, etcétera. Hay un montón de aplicaciones prácticas que tenemos para poder hacer. ¿Ya? Entonces, para la clase siguiente, esto yo quiero que me lo hagan y vayan pensando cómo unirían esto, cómo conectarían. ¿Sí? Entonces, quedamos aquí. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta la clase del día sábado. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.